Buenas noches. Yo soy Carolyn Kessler, la hija de Leonora Luna Levana Pija Lamarche. Ella es la hija de Rachel Benvenisti y Matatiaku Pija. Tonight I will read you a story about Djoha, a person from our Sephardic storytelling tradition who lets us laugh and maybe roll our eyes at some of his antics. And tonight there may be a chuckle or a groan as I introduce you again to Djoha el Shastre, Djoha the tailor, and see what he's up to once again. Es que había de ser un mancebo que se llamaba Djoha el Shastre. Agora, Djoha estaba buscando una novia y na que encontró con una muchacha de ver y de alegrar, solo que su cuerpo era ancha y gorda. Se llamaba Bohorica. Dijo Djoha, es que viene de familia rica. Yo la quiero a Bohorica para mi novia. La cosa era que Djoha no tenía ningún disparaz, ni un metalik en la aldiquera. ¿Cómo es que va a casar? Él pensó. Con el nombre del Dios le demandaré la mano de Bohorica. La respuesta de la madre era, Djoha, no tienes paras. ¿Cómo puedes pagar los gastos de la boda? Se le tomó la habla de Djoha con las chapetas y congochas y no respondió. La madre de Bohorica queda pensando, ya pasó la edad de casar mi hija Bohorica y el Dios que me perdone, Bohorica es fea. Cuando vino arriba de mi cabeza, qué pegados hice yo, y con esto empezó a llorar. En súbito le vino la idea de un remedio. Djoha, tú sos un shastre, ¿no? Demandó la madre. Es que me vas a coser vestidas para la ashuar de Bohorica. Te voy a meter en una camareta con cadenado para un mes y en este punto te doy la respuesta. Ahora te voy a mercar bultos de ropa, una más fina de la otra, y de cada shishit y color. Las tantelas hermosas de la Francia, que no tienen visos tus ojos. Las plumas y cortes de sámara va a ser para los chapeos y paltos. Las cordelas son de catifé y seda. Te voy a traer cachicas de alfinetes, grafas, caruchas de hilo, tijeras, hilo de embroidería, de dar todo de lo mucho y de lo bueno. Y con esto le trucharon bastante comidas para un mes. Djoha aceptó el contrato. Le cerraron la puerta con cadenado y Djoha empezó a coser de mano. Y nada que pasó el mes entero. Bohorica y su madre abrieron la puerta de la camareta con cantes y bailes, y cuando van a ver, estaba Djoha de boca abajo cosiendo. No cosió ni un vestido. Djoha se olvidó de meter añudo en el hilo.